Y por eso es que yo creo, ¿cómo se vencen esas dificultades? Bueno, una cosa es lo que Chávez hizo y que ya están haciendo otros gobiernos: hacer asambleas constituyentes para cambiar la Constitución. Por lo menos en el tema institucional legal parecería que hay un camino, el de la asamblea constituyente, ¿no? Hay otro camino que también Venezuela ha sido el iniciador del proceso, digamos, el gran motor del proceso, que es entender de que si yo quiero transformar Venezuela, tengo que apoyarme en el resto de los países de América Latina, conquistar a otros países de América Latina para el proyecto liberador. Y en ese trabajo ha estado Chávez, y ese trabajo ha ido fructificando en el ALBA como la alternativa bolivariana para las Américas en contra del ALCA, y en todas las propuestas del ALBA, ¿no? Una integración que es totalmente distinta a la integración capitalista neoliberal, en que en el fondo los integrados pagan el pato, decimos en Chile, no sé si aquí en Venezuela se usa eso. Es decir, los países pobres, cuando entran a una integración dominada por los ricos, lo que hacen es ser explotados, ¿no? Porque esa integración les pide que no tengan aranceles, por ejemplo, sus productos, pero ellos sí ponen aranceles, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Brasil? Ahora entiendo que Lula logró, por fin, o no logró, sino que hay alguien en el gobierno de Estados Unidos que quiere no ponerle trabas al etanol brasilero en Estados Unidos. Pero es uno, y no se sabe del gobierno si va a triunfar ese personaje en las relaciones con Brasil, o van a triunfar aquellos que pues subsidian sus productos e impiden la competencia sana. Pero ellos creen que sí, nosotros compitamos sin subsidios, ¿no? Entonces la integración latinoamericana es otro elemento que ayuda a vencer nuestras debilidades. El otro elemento es el esfuerzo que cada gobierno haga por cambiar la correlación de fuerzas internas. Y ahí es donde está el arte de la política, decíamos, ¿no es cierto?, que es construir nuevas fuerzas, construir fuerzas populares, estimular la organización popular, ¿no es cierto?, y entender de que no podemos quedarnos contentos con ganar puestos. A veces creemos y ponemos, y eso ha ocurrido muchas veces, que hay un movimiento popular, llega la gente al gobierno, pasó con la Unidad Popular en Chile, había toda una organización popular para apoyar la candidatura de Allende. Eran los comités de Unidad Popular en los barrios, etc. Y cuando llega el triunfo, esos comités no tienen tarea, no se les participa, no se les convoca a ser parte del gobierno, a tener un espacio de toma de decisiones, etc. Entonces va debilitándose el movimiento popular y va transformándose la política nuevamente en un juego, pues, de lo que se llama la nueva clase política, ¿no? O la clase política, ¿no? Aquel grupo de burócratas que están en el aparato del Estado o en el aparato de los partidos y que no tienen relación con el pueblo, ni se preocupa de organizar al pueblo. La mayoría de nuestros gobiernos son lo que yo me parece bien, el planteamiento son gobiernos en disputa. Tenemos que entender que son gobiernos en disputa. O sea, tenemos que entender, por ejemplo, que Lula muchas cosas quisiera hacer y no puede hacer porque hay dentro del propio gobierno fracciones que presionan para otros lados, ¿no? Dentro del propio gobierno, porque en Venezuela hay una disputa entre los que quedaron fuera y los que están dentro. Pero en el caso de las alianzas electorales ocurre que la disputa es dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se vence? ¿Cómo se vence el problema? Bueno, ahí yo creo que Chávez ha sido muy, pero muy inteligente de entender, no solo inteligente, sino yo creo que él cree, ¿no es cierto?, que es fundamental crear organización popular, o sea, vencer esta dificultad de correlación de fuerza arriba, creando fuerza abajo. Creo que Evo Morales también entiende muy bien esto. ¿Cómo ha vencido Evo? La resistencia del Senado, por ejemplo.
o la resistencia de las regiones que se quieren declarar autonómicas, a través del movimiento popular organizado que presiona, que, bueno, llegó el presidente a compartir una huelga de hambre, ¿no? Para poder doblegar la mano de esa mayoría del Senado que es contraria al proceso. Entonces, se buscan fórmulas no de negociación arriba, porque hay gobiernos que se quedan solo en eso, porque en esas negociaciones arriba yo creo que tenemos todas las de perder. ¿Dónde está la posibilidad de ir cambiando cuando vamos incorporando cada vez más sectores del pueblo que nos permitan presionar, ¿no? Y por eso que yo creo que vamos a ver que una de las características, una de las preguntas que tenemos que hacer a nuestro gobierno es qué relación tienen con el movimiento popular. Ahora, yo he pensado en algunas preguntas que deberíamos hacernos cuando tengamos que analizar qué está pasando y cuando tengamos que dar un juicio sobre algún gobierno. Para la propia izquierda es importante que tener como algunos elementos que le permitan juzgar. Y aquí estoy sugiriendo varias preguntas. Yo creo que lo mejor sería que ustedes las fueran leyendo en la medida en que yo les voy planteando, y por eso que vamos a tratar de mostrarlas en pantalla, ¿no? Mi primera pregunta es, estos gobiernos que se dicen de izquierda, antes quería decirles, se me había olvidado una cosa que es muy importante. Yo creo que para considerar un gobierno de izquierda no nos interesa tanto el ritmo con lo que se hacen las cosas, el ritmo con el que se hacen las cosas, sino la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección es algo que uno puede voluntariamente decidir. Voy a ir hacia una transformación social profunda de carácter socialista, por ejemplo. El ritmo es algo que depende de las fuerzas con las que cuento. Puede que no tenga la fuerza suficiente en este momento, pero yo voy a ir caminando, voy a ir creando las situaciones que me permitan ir avanzando. Por lo tanto, juzguemos más bien por la dirección. Aunque se avance lentamente, ¿estamos avanzando en una dirección? Ahora, ¿cómo juzgar en qué dirección estamos avanzando? Ese es el tema. No si un gobierno se declaró socialista y otro no se declaró socialista, no. La mayoría de estos gobiernos pues han planteado un objetivo. El tema es, entonces, veamos la dirección en la que se camina, ¿no? En cada situación, en cada correlación de fuerza, ese ritmo será más rápido o más lento. Primera pregunta en relación a esto. ¿Cuál es la actitud que tienen estos gobiernos en relación con el neoliberalismo y en general con el capitalismo? ¿Ellos desenmascaran la lógica del capital o justifican la lógica del capital? Ahí tenemos un elemento para juzgar. Si yo tengo un gobierno que dice la única forma de desarrollar la economía del país es el neoliberalismo, bueno, inmediatamente estoy yo viendo que ahí se trata de un gobierno que se autotitula de izquierda, pero que está convencido que el modelo capitalista es la solución, ¿no? Muy distinto son aquellos gobiernos que aprovechan de que se tiene un contacto desde la presidencia del Estado, desde el gobierno, desde los puestos de comando, para ir educando al pueblo en los defectos del neoliberalismo, del capitalismo, ¿no es cierto? Ir haciendo un trabajo ideológico que vaya atacando al capitalismo, ¿no? La lógica del capital. Otro elemento que me parece fundamental: estos gobiernos están disminuyendo la brecha entre los ricos y los pobres o están creando una polarización cada vez más grande. Esto es importante, ¿no? Porque podemos disminuir la pobreza, pero al mismo tiempo el capital avanzar de una forma extraordinaria, ¿no? El caso de Chile. En el caso de Chile, pues la pobreza chilena es, si pudiésemos compararla, es menos pobre el pobre en Chile
que el pobre en Nicaragua, que el pobre en Haití, ¿no? Pero la distancia entre el rico y el pobre decíamos que era muy grande, ¿no? Entonces, lo que interesa es ver si la riqueza nacional se está repartiendo más equitativamente. Eso quiere decir que los sectores más privilegiados están recibiendo menos en comparación y los sectores más pobres recibiendo más. Si la brecha se va achicando, nos indica que estamos caminando en una dirección. Si la brecha se va agrandando, por muchos discursos antipobreza que tengamos, pues parecería que nos estamos alejando en lugar de avanzar. Otro elemento sería, ¿estos gobiernos entienden que hay que cambiar las reglas del juego institucional? ¿Están dispuestos a ir a asambleas constituyentes? Esta pregunta no es que se le pida a todo gobierno progresista de América Latina que haga asamblea constituyente ahora, porque ya les decía, si no hay correlación de fuerza para en una asamblea constituyente cambiar, para que tengamos la posibilidad de elegir nuestros delegados, para que puedan ellos discutir una nueva institucionalidad del país, entonces no tiene sentido. Si yo soy absoluta minoría, no voy a llamar a una asamblea constituyente. El problema es saber cómo juzgar si tenemos o no fuerza para la asamblea constituyente. Y ahí la experiencia chilena fue, es decir, los chilenos nunca creyeron que podían ganar una asamblea constituyente y por eso no plantearon las cosas. Pero yo creo que ahí fueron timoratos, porque habría que ver cómo se mide esa fuerza, ¿no? Y bueno, yo creo que el presidente Chávez aquí ha sido extraordinario. Yo entiendo que cuando él, por ejemplo, se le planteó la revocatoria a su mandato, hubo gente que lo aconsejó de no ir porque podía perder, ¿no? El presidente dijo, no, yo acepto las reglas del juego democrático y yo voy a trabajar para ganar, porque esa es la cosa. Es decir, si es tan importante, yo tengo que trabajar para ganar. Y bueno, y se trabajó y se ganó. Entonces, el tema de cambiar las reglas del juego me parece un punto. Estos gobiernos están o no están. Si dicen, yo sí quiero cambiar, pero ahora no tengo la fuerza, bueno, por lo menos quiero caminar en esa dirección. Otra pregunta es, ¿realizan esfuerzos por aumentar el cuerpo electoral tomando en cuenta los sectores más pobres? Porque ya decíamos, o sea, la democracia electoral era bastante restringida en las décadas de comienzos de siglo. Votaba muy poca gente. No había voto femenino, en concreto. No votaban los indígenas. Posteriormente se ha ido ampliando. Pero bueno, estos gobiernos tratan de darle voto a todos los sectores de la población que no han estado participando en el proceso, ¿o no? Ese es otro elemento. Y vemos que en Venezuela, en Bolivia, en otros países se han hecho campañas para inscribir al pueblo que estaba marginado de las elecciones. Otra pregunta es, la meta económica, la meta de desarrollo de estos gobiernos, ¿es fundamentalmente satisfacer las necesidades humanas de su pueblo, las necesidades de su pueblo, o que crezca el capital? Puede haber, y sabemos que hay países que el índice de crecimiento económico puede ser muy grande, pero crece el capital, crecen las empresas capitalistas y no hay desarrollo social acompañado. Es decir, tú puedes tener empresas muy exitosas, pero el pueblo sigue en una situación de pobreza, etcétera, ¿no? Entonces el PIB, el Producto Interno Bruto, como dice el presidente, es muy engañoso, porque tú no sabes allí cómo se distribuye. Sabes cómo se produce, pero no sabes cómo se distribuye en la población, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Nos preocupamos de que crezca la economía o nos preocupamos de que haya desarrollo integral que implica como un elemento fundamental el desarrollo humano, la satisfacción de las necesidades humanas? Otro punto que me parece muy importante. ¿Entienden los gobiernos estos que no se logra el desarrollo humano con un Estado paternalista que resuelve los problemas transformando al pueblo en mendigo
porque conocemos gobiernos populistas en América Latina, ¿no es cierto?, que han resuelto desde arriba las necesidades del pueblo, el vaso de leche, el hospital, la casa, pero son todas cosas que son donaciones, digamos, del Estado a los pobres, pero esos gobiernos no se preocupan de que el pueblo crezca. El pueblo se transforma, como digo, en mendigo. O sea, hay todo un sistema para que elevar, ¿no? O sea, en las poblaciones se hace un listado de firmas para decir quiero un centro deportivo, firmas para la pasarela o firmas para lo que sea. Yo creo que una de las características de un gobierno que trata de ir hacia el socialismo, ¿no?, es que entienda de que no se puede caer en el paternalismo de Estado, sino que hay que crear espacio para que el pueblo se organice y conquiste las transformaciones que van necesitando, ¿no? Que el pueblo tenga un carácter protagónico. Y ahí tenemos que mirar, no voy a juzgar yo, serán ustedes los que estudiarán cada uno de los países, ¿no?, a ver qué gobiernos que se dicen de izquierda están apostando a este protagonismo popular real, ¿no? Después hay otra pregunta que se refiere a los medios de comunicación. Bueno, si sabemos que los medios de comunicación son como una de las armas más importantes para reproducir el sistema capitalista neoliberal, la globalización neoliberal, estos gobiernos están haciendo algo por cambiar la situación mediática, están haciendo algo por tener más armas mediáticas en las manos del pueblo, ¿o no? Deberíamos quizás haberlo dicho antes. También está el tema de los recursos naturales. Estos gobiernos están avanzando en hacer crecer la soberanía nacional, están nacionalizando aquellas empresas que estaban en manos de capitales extranjeros, ¿o no? Otro elemento es, ¿estos gobiernos respetan las tradiciones culturales nacionales? ¿Están favoreciendo las culturas indígenas, las culturas afroasiáticas, etcétera, etcétera? Otro elemento importante, y ya lo decía Marx, ¿no?, y Lenin, ¿están respetando el papel protagónico a la mujer? ¿Están dándole más espacio a la mujer? ¿Están permitiendo que realmente sea una sociedad sin discriminación de género? Lo mismo podríamos decir en cuanto a la religión, etcétera. O sea, una sociedad en que cada vez haya menos discriminación. Otra pregunta, ¿avanzan hacia la propiedad social o, por el contrario, avanzan hacia la privatización? ¿Y qué papel juegan los trabajadores en las empresas? En esos países, en cada país de estos, ¿tiene el trabajador un mayor protagonismo en su centro de trabajo o no? Una pregunta fundamental en cuanto a la dirección a la que se va, porque no hemos hablado, es cierto, de que el socialismo que queremos construir es un socialismo construido y conquistado por nuestros pueblos. No es algo que se decreta, es algo que se construye con la participación y el protagonismo del pueblo. Entonces, estos gobiernos movilizan al pueblo y a los trabajadores para llevar adelante medidas e incrementar la capacidad y el poder del pueblo. Entienden que necesitan un pueblo politizado, un pueblo que sea capaz de organizarse y chocar contra el aparato de Estado existente, donde está ese gobierno incluido, porque ese Estado tiene deformaciones, tiene corrupción, está lleno de burocratismo, y por lo tanto entienden de que ese pueblo organizado
tiene derecho a luchar contra esas deformaciones, tiene derecho a ir a los ministerios a presionar para que se resuelvan sus problemas. Bueno, yo sé que el presidente Chávez le ha dicho a dirigentes trabajadores que han hecho huelgas de hambre o que han hecho movilizaciones contra un ministerio: compañero, lo felicito porque usted me ha permitido ver un problema que no veía. Gracias a la movilización que ustedes han hecho, se ha hecho presente un problema que el aparato burocrático no ha podido responder antes. Entonces, a mí me parece que esa comprensión es importante, porque a veces los gobernantes de izquierda dicen: bueno, yo ya gané, ustedes me apoyaron, ahora déjenme tranquilo, déjenme gobernar, no me hagan ola, ¿no? Bueno, yo creo que ese gobernante entiende harto poco de cómo es que se va a ir transformando este Estado. No solo hay que empezar a crear una construcción distinta desde abajo, sino que al mismo tiempo horadar, como decía la Luisa Arondina, que era una alcaldesa del Partido de los Trabajadores, ir horadando, ir debilitando la estructura de este Estado heredado, con pequeños golpecitos, pero bueno, pero muchos, pues. ¿Estos gobiernos oyen y le dan la palabra al pueblo? ¿Entregan recursos y los llaman a ejercer la Contraloría Social sobre esos recursos? En síntesis, ¿contribuyen a crear un sujeto popular cada vez más protagónico que va asumiendo cada vez más responsabilidades? O sea, ¿va la estructura, los funcionarios, los dirigentes, van permitiendo que el pueblo crezca y tome decisiones, o van ellos adquiriendo cada vez más poder para someter al pueblo a las líneas que ellos plantean? Bueno, esas serían las poquitas preguntas que tengo. Ustedes verán, ustedes yo creo que han ido viendo cómo van apareciendo en pantalla. Esto requiere reflexión. Creo que este texto se los podemos dar a ustedes, digamos, por escrito, entonces tendrán la posibilidad de repasarlo. Y yo quería terminar con una cosa que dice el vicepresidente Álvaro García Linera en Bolivia. Él se pregunta: ¿cómo se puede avanzar al horizonte comunista a partir del Estado si no hay condiciones culturales y económicas que sirvan de base a ese avance? Porque él cree que faltan condiciones, ¿no es cierto? Y responde: hay 3 formas de hacerlo. Estimular la organización autónoma de la sociedad. Ampliar la base obrera y la autonomía del movimiento obrero. Y tercero, potenciar formas de economía comunitaria. Todo esto, sin embargo, sin pretender controlar desde el Estado a los movimientos y a las organizaciones populares, porque nadie puede suplantar a la sociedad en movimiento. Me parece que con esta idea podemos terminar este nuevo bloque de esta charla que estamos teniendo con ustedes, y que tenemos que seguir luego con los desafíos que plantea este proceso para la izquierda, y yo quiero profundizar más en cuál es el instrumento político que necesitamos para enfrentar estos desafíos. Hasta la próxima vez entonces.